Bienvenidos a la transmisión en vivo de la Iglesia del Calvario. Yo soy el pastor Dixon Klinger y estoy muy contento de que nos puedas acompañar en este tiempo de adoración. No sé cuál sea la situación que estés pasando en este momento, pero déjame decirte algo. Dios está en control. El Salmo 46, versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Si esta es tu primera vez con nosotros, queremos darte una cordial bienvenida y agradecerte por unirte con nosotros para adorar a nuestro Salvador a través de la predicación de la palabra de Dios. Creemos que la Escritura es suficientemente clara y poderosa para transformar tus vidas. Así que nuestra oración es que Dios hable a tu vida y que seas edificado por medio de la palabra de Dios. Una vez más, te damos gracias por conectarte con nosotros. Comencemos juntos este tiempo de adoración al Señor. Amén. Él es nuestro Salvador, el que nos compró en la cruz, ofreciendo su vida, entregando su vida a nuestro favor. ¿Cómo no hemos de adorarle y vivir para Él? Esta mañana vamos a estar meditando en el libro de Hechos, el capítulo 4, y vamos a estar mirando los primeros 12 versículos. Puede indicar con amén cuando lo haya localizado. Y vamos a tratar de estar transmitiendo o publicando los versículos en la pantalla para que usted pueda leer con nosotros. Dice el versículo 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sacerdotes. Y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hacia un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús,
es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Padre, pedimos que en esta mañana seas tú dirigiendo cada palabra que el predicador va a decir, que podamos hablar conforme a tu voluntad, a tu propósito, no conforme a los deseos engañosos del hombre. Permite que tu palabra pueda ser recibida como proveniente de ti, que ella pueda cumplir el propósito, oh Dios, de traer salvación a que escucha, edificación al que ya ha creído en ti, Señor, y el que la rechaza, como enseña tu palabra, condenación. Señor, quédate en medio nuestro. Aquellos que no te conocen, oramos hoy por ellos, para que tu Espíritu Santo pueda convencerlos a través de tu palabra de su pecado, de justicia y del juicio. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento, mi hermano? Cuando llegamos a Hechos, capítulo 4, comienza un tema importante. Y este es cómo la iglesia enfrentó persecución. Esos primeros 12 versículos que acabamos de leer nos introducen o algo que nos ayuda a entender la persecución de la iglesia. La persecución no es algo extraño para la iglesia cristiana o para la vida cristiana. Ha sido parte desde el principio de la iglesia y lo vimos en la vida de los apóstoles. Pero a través de ello también Dios nos muestra enseñanzas profundas que podemos aprender como iglesia. Y aunque quizás lo que vaya a decir parezca contradictorio o sea difícil de entender, la persecución fue una bendición para la iglesia primitiva. Y la persecución también es una bendición para la iglesia el día de hoy. La iglesia desde el principio enfrentó grandes persecuciones. En este capítulo vamos a encontrar la primera de ellas. Muchos de ellos murieron a causa de la persecución que enfrentaron. Miramos, o quizás más adelante vamos a mirar a Esteban. Fue perseguido, fue asesinado, perdió su vida. Los apóstoles todos murieron a causa de la persecución, excepción uno, el apóstol Juan. Y en la historia, por ejemplo, el emperador Nerón maltrató a los cristianos de una forma cruel. Luego, cuando estuvo el tiempo de Domiciano, el sufrimiento de los cristianos también fue intensificado. Muchos creyentes fueron torturados, encarcelados, asesinados, pero la iglesia no desapareció. En el tiempo de las cruzadas también, en base al supuestamente en el nombre de Dios, muchos creyentes verdaderos fueron asesinados. Y una vez más, la iglesia no fue exterminada, sino que la iglesia sigue creciendo al punto de que hoy estamos predicando el evangelio aquí en Dothan. Entonces la persecución no ha cesado y la persecución tampoco va a cesar. Es más, se va a incrementar. Esto no nos debe llenar de temor, sino que nos debe llenar de alegría, porque es necesaria la persecución. Jesucristo ya advirtió de esto en Juan capítulo 15, versículo 18. Dice lo siguiente: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que vosotros. Entonces, como no pertenecemos a este sistema que el mundo o esta forma de pensar que tiene el mundo, entonces vamos a enfrentar rechazo. El problema surge cuando
como creyentes intentamos agradar al mundo o acomodarnos con el mundo para no incomodar al mundo. Entonces pasamos de convencer al mundo a ser convencidos por el mundo. Ahí empieza el problema. Porque nuestra fe empieza a debilitarse y dejamos de cumplir la misión que Dios nos dio, que es ser luz y ser sal. Jesús también dijo más adelante en Juan capítulo 15, versículo 20, si a mí me persiguieron, también a vosotros perseguirán. Capítulo 16, versículo 2. Viene la hora en que cualquiera que os mate pensará que está rindiendo un servicio a Dios, que fue lo que pasó en el tiempo de las cruzadas, donde pensaban que servían a Dios, que estaban erradicando herejes, lo que estaban era erradicando verdaderamente al pueblo de Dios. El apóstol Pedro también dijo en 1 de Pedro 2:21, Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y el apóstol Pablo lo puso quizás de una forma más clara. En 2 Timoteo 3:12 dice lo siguiente: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y cuando dice los que quieren vivir piadosamente, es decir, todos los que quieren vivir el Evangelio, como dice la Escritura, van a ser perseguidos. Si nunca enfrentamos oposición por causa de nuestra fe, puede ser que estemos viviendo de manera que no estamos confrontando al mundo. Por eso el mundo no nos ve como enemigos. Porque una vida verdaderamente entregada a Cristo inevitablemente va a tener conflicto con el sistema que se opone a Dios. Cuando el creyente vive una vida de acuerdo a la palabra, su estilo de vida se convierte en incomodidad para los que no son creyentes. Por tu forma de pensar, por tu forma de actuar. Esa vida produce incomodidad en ellos. Cuando miramos ahora la iglesia, en los primeros capítulos que estamos mirando, todo parece hermoso. Oh, qué bonito. La gente se está convirtiendo, hay sanidades, la gente se está bautizando. Pero cuando la gente empieza a mirar de que la vida cristiana significa vivir alrededor de Cristo, o sea, Cristo siendo el centro, entonces la gente cambia. Y eso es lo que miramos aquí. El apóstol Pedro los confrontó en el versículo 19 y le dijo: arrepentíos y conviértanse cada uno de ustedes. Miramos las razones por las cuales deberían arrepentirse. Pero eso produjo confrontación, que es lo que vamos a mirar. Pero a pesar de que hubo confrontación, el versículo 4 dice algo alentador y dice: pero muchos, o sea, no todos, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Lo que aprendemos, mis amados hermanos, es que no podemos callar el Evangelio para evitar ser confrontados. No digamos nada, no, hay que predicar el Evangelio. Porque aunque prediquemos el Evangelio, aunque seamos confrontados o seamos perseguidos, el Evangelio o las personas van a seguir encontrando ¿qué? Salvación. Ahora vamos a mirar dos cosas en este pasaje. Lo primero que vamos a preguntarnos es: ¿cómo apareció la persecución? Y lo segundo que vamos a mirar es: ¿cómo podemos responder a la persecución en este pasaje? Fácil. ¿Cómo aparece la persecución? ¿Y cómo vamos a reaccionar a la persecución? Miremos el primer punto. ¿Cómo aparece? Dice el versículo 1 que mientras ellos hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos. Parémonos allí.
Las autoridades llegaron de forma repentina, molestos, con la intención de detenerlos. Y yo creo que no fue una conversación tranquila, sino que fue una intervención brusca, quizás tomando por la fuerza. Ahora imagínense la escena. La multitud está reunida en el templo, son sorprendidos porque había pasado un milagro. Un hombre que conocían que era cojo por años, ahora está caminando, está saltando. Pedro presentó un mensaje tremendo donde habló de la grandeza de Cristo, los llamó al arrepentimiento, les habló de las bendiciones del arrepentimiento y de convertirse. Ahora, cuando todo está tranquilo, llegan las autoridades e interrumpen. Y me imagino que no fue de buena gana. No eran delincuentes y querían robar. Y nos describe 3 grupos. ¿Cuáles son los 3 grupos? Los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Eran los encargados de guiar al pueblo hacia Dios. Escúcheme lo que estoy diciendo. Los sacerdotes eran los encargados de llevar al pueblo a Dios. Eran los intermediarios entre Dios y el pueblo. Ténganlo en mente. Y en lugar de estar contentos porque alguien está queriendo llevar al pueblo de Dios en una relación con Dios, lo que se presentan es ellos es para evitar ese propósito. Ellos servían por turnos y quizás ellos vieron esto como una oportunidad, o que Pedro y Juan estaban alborotando al pueblo y para evitar un alboroto quisieron interrumpirlo. Y a veces uno puede aprender que muchas veces la oposición no viene de afuera, sino que viene ¿de dónde? De adentro. Personas que dicen conocer a Dios, personas que dicen que aman a Dios, pero que no quieren ser confrontados por la verdad de Dios. Luego aparece otra figura que es el jefe de la guardia del templo, que era el encargado de o representaba la autoridad del orden allí en el templo. Su preocupación principal también para él era quizás evitar los disturbios. Pero una vez más, miramos ahora la presión social, la presión política, no necesariamente frente a un mensaje que era falso, sino que simplemente comprometía lo que ellos pensaban que era verdadero. Y luego llegan los saduceos. Este quizás era el grupo más influyente de los que estaban allí. Era la élite poderosa. Tenían autoridad tanto en lo religioso como en lo político. Pero ellos en realidad no buscaban tanto que la verdad fuera conocida, sino más bien mantener su posición, su comunidad y su control. Tenían una manera limitada de pensar. Ellos no creían en la resurrección. Muchas veces confrontaron a Jesús. Usted recuerda la famosa historia donde empezaron a preguntar que si una mujer se casaba con los hermanos y toda la cuestión. Bueno, eran ellos porque no creían en la resurrección. Tampoco creían en la existencia de ángeles o en el mundo espiritual. Ellos simplemente se refugiaban en lo visible. Por eso el mensaje de los apóstoles resultaba incómodo para ellos, porque estaba hablando de ¿qué? De la resurrección de Jesús. Ellos decían, nosotros no creemos en eso. Van a confundir a la gente. Entonces, ¿ve cómo surge la persecución? La persecución surge cuando la verdad de Dios es proclamada con fidelidad. La persecución surge cuando la verdad de Dios es proclamada y entonces confronta los intereses o las ideas que la gente tiene en su cabeza. Ahí comienza la persecución. Ahora mire lo que dice el versículo 2. Dice el versículo 2,
resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Lo primero que miramos es el resentimiento. Y yo no quiero que usted piense en esta palabra como una simple molestia. Están molestos por algo. No. Dicen los estudiosos que esta palabra resentido describe una molestia profunda, una indignación llena de enojo. Estos hombres estaban furiosos porque se sentían amenazados. Ahora, la pregunta que quizás usted está haciendo y nos tenemos que hacer es, ¿y por qué reaccionaron así? ¿Qué era lo que los molestaba? Una vez más, el versículo 2 nos presenta 3 razones sencillas por las cuales estaban molestos. La primera es, estaban molestos que Pedro y Juan enseñaran. Esa era la molestia de ellos. Ellos pensaban que solo ellos tenían derecho a enseñar, aunque estuvieran enseñando algo equivocado. Ellos habían sido formados dentro del sistema. No, solamente nosotros enseñamos y nadie más enseña. Recuerdo cuando Jesús lo dijo, ¿a usted quién le dijo que era rabí? Le decían. ¿De dónde? Si no tiene ninguna educación. Tú no has seguido el proceso que nosotros hemos seguido. ¿Cómo que tú eres maestro? Solo nosotros podemos enseñar. Ellos pensaban que la verdad estaba bajo el control de ellos. No podían aceptar que hombres comunes se pudieran parar y hablar con autoridad y confrontar las mentiras que ellos habían estado enseñando. Más adelante, el versículo 13, dice que, o describe a los apóstoles como hombres sin instrucción y del vulgo. Algunos dicen, no, es que eran ignorantes. No, no es que eran ignorantes. Lo que estaba diciendo simplemente es que ellos no pasaron por el proceso de escuelas que ellos habían pasado. Eso es lo que estaba diciendo. Eran sencillos. Entonces, en lugar de alegrarse, se llenaron de desprecio. ¿Cuál fue la segunda cosa que les molestó a ellos? Que les molestó lo que enseñaban. O sea, primero les molesta que estén enseñando y segundo les molesta qué era lo que enseñaban, el contenido de su mensaje. ¿Cuál era el contenido del mensaje del apóstol Pedro? Ya lo miramos la semana pasada. ¿Cuál era? Cristo. El mensaje del apóstol fue Cristo. ¿Se acuerda? Él habló de su vida, de su ministerio, de su muerte, de su resurrección. Eso es lo que les molestaba. Lo que estaban enseñando. Porque este mensaje confrontaba a los líderes religiosos. Los religiosos estaban enseñando gente que los siguiera a ellos, no que siguieran a Cristo. Lo que hoy pasa, hoy en muchos lugares, a la gente se le enseña a seguir predicadores, no a seguir a Cristo. Y usted tiene que seguir a Cristo. Porque los predicadores pasamos, nos vamos a morir. O nos vamos a mover para otro lado. ¿Y qué va a hacer usted? ¿También agarra sus tiliches y se mueve? No. Te sigue ahí donde Dios lo ha puesto. Seguimos a Cristo. Y lo tercero que les molestaba, y quizás ya esto va más directo a los saduceos, es el versículo 3 dice que hablaba de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ya lo dije, los saduceos en particular no creían. Así que escuchar que Jesús estaba vivo no solo era una equivocación grave para ellos, porque dijimos, es que está muerto, ¿cómo que está vivo? Así que ellos, en lugar de examinar el mensaje que estaban escuchando, escudriñarlo, se dedicaron a rechazarlo porque no encajaba en lo que ellos pensaban. Y una de las cosas que uno hace con la escritura es que la escritura nos lleva a nosotros en muchas ocasiones a desaprender lo que hemos aprendido para aprender lo que la escritura nos dice.
Porque muchas veces uno aprende cosas porque le enseñaron esas cosas, pero cuando usted mira la escritura dice un momento, pero es que eso no es así. La escritura dice otra cosa. Entonces cuando la verdad de Dios es proclamada con autoridad, va a producir mucha oposición. Y produce oposición porque ese mensaje confronta el pecado. Y sabe que una de las bendiciones, y ahí empieza la persecución. ¿Y sabe cuál es una de las bendiciones también de la persecución? Es que la persecución sirve como filtro para purificar la iglesia. Porque cuando llega la persecución, los verdaderos están fieles. Los que, como enseña la escritura, para decir lo que dice la escritura, no lo que yo pienso, los que, como dice la escritura, los que su semilla nomás está encimita porque no profundizó y viene la persecución, son los primeros que salen volando. Si sabe contar, no cuente conmigo. Me voy. Ahora observe lo que ocurrió. Versículo 3. Los echaron mano y los pusieron bajo custodia en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era el atardecer. Habían pasado unas 3 horas más o menos de que el apóstol Pedro y Juan llegaron. Ya estaba cerca a las 6, porque ellos a las 6 ya se acababa el día, ya pues ahora tenían que parar. Entonces los encarcelan. Entonces podemos al menos saber por ese pasaje que al menos la primera noche la pasaron ¿en dónde? En la cárcel. ¿Por qué? Por predicar a Cristo. Y una vez más, volvemos a lo que dije el versículo 4. Aunque ellos estuvieron presos, el evangelio siguió avanzando, porque dice que muchos de los que oyeron la palabra creyeron y el número de varones llegó a ser de 5,000. El mensaje no se detuvo, aunque los predicadores fueron detenidos. La palabra siguió dando fruto. La oposición no frena la obra de Dios. Por eso hay que seguir predicando la palabra. Y aprenda algo. Las pruebas en la vida del creyente le ayudan a madurar. Oh, uno quisiera que todo fuera color de rosa, pero es que nada es color de rosa. Pero el creyente, cuando mira las dificultades que está enfrentando como una oportunidad de Dios de trabajar en su vida, ¿sabe qué va a pasar? Va a madurar. El creyente que no mira eso, sino que está quejándose, va a terminar desanimado o va a terminar afuera. La persecución en las manos de Dios siempre produce crecimiento. Yo lo invito a que usted pueda leer un poco de la historia de la iglesia. Los grandes avivamientos surgieron por la persecución. Cuando la iglesia era perseguida, que vinieron los grandes avivamientos. Y una vez más, avivamiento no es cantar y gritar por 4 y 5 horas. Como nos vendieron hace unos años que un avivamiento no sé en dónde aquí en Estados Unidos, porque llevaban los jóvenes cantando 4 y 5 horas, o no hay cuántos días duraron cantando. La pregunta que yo hago ahorita es: ¿dónde están toda esa poca gente hoy? ¿Estarán perseverando en una iglesia? ¿Estarán firmes sirviendo en una iglesia? ¿O simplemente pasó la emoción del momento y volvieron a su vida normal? Eso no es avivamiento. Hay que hacer un estudio. ¿Dónde están ahora todo ese tipo, esas personas? Ahora, ¿por qué la persecución hace crecer la iglesia? Ya lo dije hace un rato. Porque la persecución purifica a la iglesia. ¿Por qué? Pregunta usted, pastor. Porque seguir a Cristo implica un costo real. Y no hablo de dinero. Significa negarnos a nosotros mismos. Y hay mucha gente que no está dispuesta a pagar ese precio de seguir a Cristo. Muchos siguen a Cristo por la emoción del momento, por las ofertas. Quizás
Y a mí me gusta la música, pero mucha gente a veces sigue por música. Quítele la música a ver si qué pasa. Oh, no, ya la presencia de Dios no está. A ver, un momentico. O la presencia de Dios ya no está, o no está la emoción que produce los instrumentos. El bass, boom, boom, boom. Los solos de la guitarra. O muchas veces lo que ofrece la iglesia, las cosas que nos ofrece, quitémosle todo eso. El entretenimiento que muchas veces la iglesia ofrece. A ver, ¿qué pasa? Y entonces donde la gente empieza a apartarse. Dios limpia. A ver, además la persecución no solamente purifica, sino que hace que el testimonio de la iglesia tenga mayor impacto. La fe se vuelve más visible, la fe se vuelve más firme. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. El día de hoy, ¿cómo debemos responder ante la persecución? Yo creo que lo primero es entender que si vivimos realmente para Dios, las pruebas vendrán. Ahora, aquí no estoy hablando de enfermedades, porque aquí se enferma todo el mundo. Cristianos o no cristianos se enferman. Cristianos o no cristianos tenemos problemas económicos. O sea, aquí no estoy hablando de eso. Estoy hablando de las pruebas o las dificultades que vienen a nuestra vida a consecuencia de vivir una vida recta delante de Jesucristo. A eso es lo que estamos hablando. No de las cosas típicas que todos experimentamos. Santiago dice, Santiago 1:2, y ya lo estudiamos hace unos años, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Una vez más, estamos hablando de situaciones difíciles por causa de Cristo. Estamos hablando de aquel que sufre discriminación o bullying en el trabajo porque a la hora de comer usted decide sentarse y antes de comer orar. Y se burlan de usted. Se burlan de usted porque usted llega a su trabajo y usted dice, bueno, yo quiero hacer bien mi trabajo. No porque quiero quedar bien con el jefe, sino porque mi jefe es el de arriba y quiero hacer bien mi trabajo. Y se burlan de usted, le dicen, este es un... le gusta hacer la barba, pues como dicen, para decirlo en mexicano más. ¿Más qué? Sí, para no decirlo tan vulgar como lo decimos nosotros en Colombia. Me gusta hacer la barba. O sea, eso, vamos a ser mujeres, quieren nomás agradar pues ahí al jefe. No, mi jefe es Dios y quiero hacerlo para Él. Pero eso no significa de que el dolor desaparece, vendrá dolor. Ahora, yo quiero que mire algo que podemos mirar en ellos. ¿Cómo reaccionaron? Lo primero que hicieron fue que se sometieron cuando llegó la persecución. Versículo 3 dice, cuando arrestaron a Pedro y a Juan, no pusieron ninguna resistencia. No reaccionaron con violencia. Simplemente aceptaron la situación. Versículo 3 dice, y les echaron mano y los pusieron bajo custodia. En otras palabras, los arrestaron. Así. ¿Por qué no reaccionaron de esa manera? El texto nos dice, pero yo puedo intuir que quizás ellos entendían que Dios lo había permitido. Quizás ellos entendían que eso estaba pasando en consecuencia no a algo malo que estaban haciendo, sino porque estaban siendo obedientes a predicar la palabra de Dios. Y al mismo tiempo confiaban en la providencia de Dios. Es decir, que a través de ese arresto Dios se iba a glorificar. Cuando hablamos de la providencia de Dios, estamos diciendo de que Dios utiliza lo que pasa a nuestro alrededor para cumplir un propósito en nuestras vidas. Miren lo que dice el versículo 6. O el 5 dice que al día siguiente se reunió la crema innata de la sociedad.
diciéndolo en nuestra terminología. Eso no lo dice la Biblia, lo digo yo, la crema innata de la sociedad. ¿Quiénes estaban ahí? Versículo 5, se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas. Oh, ya aparecieron los escribas, el otro día no estaban, ya aparecieron los escribas, el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan y Alejandro. Y todos, por si faltaba alguien, todos los de la familia de los sumos sacerdotes, toda la crema innata de la sociedad religiosa llegaron allí. Tremenda amenaza. Pero no era una amenaza, era una oportunidad. ¿Y qué pasa? Versículo 6, para completar, por si que no fuera poco, dice, versículo 7, y poniéndolos ¿en dónde? En medio. Montoneros, podemos decir. Los rodearon y los pusieron en medio. Ahora sí, pues. Y les hace una pregunta. ¿Con qué poder o en qué autoridad habéis hecho esto? Ahora, esta pregunta podríamos decir que es una pregunta trampa. Porque quizás alguien podría pensar, bueno, están interesados en conocer eso, o la otra era, confiese a Jesús y verá. Confiese a Jesús y verá lo que va a pasar con ustedes. Ahora, pero esto es precioso. Porque lo que parecía un ataque, una emboscada, como acabé de decir, era el plan perfecto de Dios para que una vez más Pedro y Juan pudieran predicar, esta vez no delante de la multitud normal, sino delante de ¿quién? De la crema innata de la sociedad, si me permite usar esa expresión. Estaban delante, otra expresión, de los meros, pues, de las autoridades, de los jefes. Hermano, cuando nos sometemos a la persecución, vamos a terminar exactamente donde Dios quiere que estemos. ¿Te acuerdas cuando Silas y Pablo, fueron encarcelados? Estaban exactamente donde Dios quería que hicieran. Esa noche el carcelero se arrepintió y su familia. Es más, Pedro más adelante lo entiende, porque en 1 Pedro 4:12 dice, no os sorprendáis del fuego de prueba. Hermano, muchas veces no es casualidad, es el plan de Dios. Tenemos que estar tú y yo sensibles al plan de Dios para entender lo que Él está haciendo. Más adelante el apóstol Pedro también dijo, ya el apóstol Pedro, que haya pasado por tantas cosas, dijo, gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. El capítulo 4, versículo 14 añade, si os vituperáis por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Si se burlan de ti por causa de Cristo, eres bendecido, lo que está diciendo. No se ponga triste, es que se burlan de mí en la escuela. No, gócese. Es por causa de Cristo. Y quiero que leaste conmigo en 1 Pedro 4:19. Porque Pedro da una extensión allí muy sencilla y profunda. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En otras palabras, estimado amigo, hermano, pon tu vida en las manos de Dios y sigue haciendo el bien, confiando en que Él no te va a abandonar. Yo no te voy a decir a ti que si tú te haces cristiano los problemas se van a acabar, no, porque el Salmo 23 dice que aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno. Es decir, el creyente va a pasar por momentos difíciles en su vida, pero no vamos a temer, porque dice que su vara y su cayado nos dan ¿qué? Aliento, nos fortalecen. Entonces, cuando nos sometemos en medio de la prueba, no se queje Dios, ¿y por qué estoy yo en esta situación? No, dele gracias a Dios. Él lo va a llevar al lugar correcto. Y eso nos lleva al segundo punto.
No, el segundo punto de este segundo punto. Se me perdió. Ok, está. Además de someternos en medio de la persecución, hermanos, debemos vivir llenos del Espíritu Santo. Miren lo que dice el versículo, cuando a Pedro le preguntaron, versículo 7, ¿con qué potestad o en qué nombre hacéis hecho vosotros esto? Versículo 8 dice, entonces Pedro, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Hermanos, aquí está la clave. Pedro no respondió con miedo. ¿Se acuerdan cuando le preguntó otra vez, ¿tú conoces a ese hombre? Y dijo, no, yo no lo conozco, y empezó hasta a maldecir. Ahora Pedro no respondió ni con miedo, Pedro tampoco respondió en sus propias fuerzas, sino que Pedro respondió guiado y fortalecido por el Espíritu Santo. Y lo dijimos hace unas semanas, lo voy a volver a decir hoy, la llenura del Espíritu Santo no es una emoción fuerte ni una experiencia extraordinaria. Como algunos dicen, no, sí, yo salí lleno porque sentí movimientos o calambres o lo que sea. No, esas son otras cosas. La llenura del Espíritu Santo, según la Escritura, es la manifestación de un creyente que vive en obediencia y se rinde a Él cada día. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Porque mucha gente experimenta esas cosas en las congregaciones, pero cuando sale del templo empieza a sigue viviendo su vida común y corriente. Y eso es lo que estaba pasando por Pedro. Pedro ahora había sido obediente a Dios, había predicado la palabra, se había sometido aunque lo habían arrestado, y ahora lleno del Espíritu Santo va a responder. Lleno del Espíritu Santo, mi estimado amigo, es que usted depende completamente de Él, no de tus fuerzas. No tiene nada que ver con esas otras cosas. Hermano, y cualquier situación que nos lleve a depender del Espíritu Santo nos va a llevar a la victoria. Muchas veces cuando enfrentamos la oposición por miedo nos quedamos callados. Es que yo no quiero tener problemas, mejor me quedo callado. No, y retrocedemos. No, lo que tenemos que hacer es llenarnos del Espíritu Santo, estar en la voluntad de Él y hablar con autoridad, porque Él nos va a respaldar. Él nos va a respaldar. Mire que ya se habían convertido como 5,000. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, incomoda al mundo. ¿Por qué incomoda al mundo? Porque su estilo de vida los lleva a incomodarse. Porque sabe que delante de usted no puede actuar de la manera como actúa delante de otros. Porque sabe que delante de usted tiene que cambiar su forma de hablar, su forma de pensar. Porque sabe que delante de usted no puede participar de comentarios inapropiados porque usted lo va a parar. Pero cuando usted guarda silencio, no dice nada, se ríe con él, se ríe con ella, usted no está incomodando. ¿Cómo lo van a perseguir? Si usted es uno igual que ellos o yo soy igual que ellos. Pedro y Juan hicieron justamente eso. No se escondieron, no cambiaron el mensaje, no titubearon. Y lo tercero que vemos de cómo debemos reaccionar cuando somos confrontados en la persecución, lo vemos aquí, es que debemos aprovechar la oportunidad con valentía. Dice el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, y le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Cuando dijo ancianos, ahí los metió a toditos el grupito que ya leímos. A todos, sacerdotes, escribas, saduceos, a todos los que estaban ahí. Y versículo 9 les dice, mire cómo comienza. Si hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Miren lo interesante, mis amados, que en lugar de estar contentos porque una persona que ellos también conocían, ahora ya puede caminar, estaban molestos. Estaban juzgando por haber hecho el bien. Se estaban convirtiendo en un delito haber sanado a un hombre. Pero Pedro no se queda allí. Va directo al grano, versículo 10. Sea notorio a todos vosotros
y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret lo hemos hecho. Y como si fuera poco, no se detiene allí. Porque miren lo que le dice: a quien vosotros, ¿qué hiciste? Crucificasteis. Una vez más le da de frente: ustedes, líderes religiosos, mataron a Jesús, al Mesías. Y luego dice: a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, o sea, por Jesucristo, este hombre está en vuestra presencia sano. Yo veo aquí que el apóstol Pedro no suaviza el mensaje, no acomoda el mensaje, no evita incomodar a las personas, sino que habla con valentía. Aun cuando decir lo que él acaba de decir le podría costar la vida. Estaba al frente de todos los que tenían la autoridad, los que podían influir para matarlos. Estaba delante de todos ellos y con valentía habla. Esto nos enseña algo importante, iglesia. El mensaje del evangelio no debe cambiar. El mensaje del evangelio no debe diluir para evitar el rechazo de la gente. El mensaje del evangelio tiene que predicarse tal y cual como es. Estimado amigo, tú eres un pecador. No, yo no he matado a nadie. No es que no necesitas matar a alguien para ser pecador. La Biblia dice que somos pecadores. Y se pone muy drástico que no, es que yo no he hecho mal a nadie. Dele el ejemplo que yo siempre hago porque es el más fácil. Y donde nadie tiene excusa. La Biblia dice que el primer mandamiento es ¿qué? Amar a Dios sobre todas las cosas. Pregúntele, ¿has tú amado a Dios sobre todas las cosas desde que has nacido hasta este momento de tu vida? Lo más seguro que te va a decir, no. Y si por alguna razón te dice, sí, bueno, pero llévelo al segundo. El segundo, cuando Jesucristo lo resumió, el segundo dijo es, ¿y amar a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Te pregunto a ti, ¿has amado a tu prójimo como a ti mismo toda tu vida? Levanten la mano el que está aquí, que podamos decir que lo hemos amado a nuestro prójimo desde que a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El que lo levante la mano es un mentiroso. Porque aquí todos los que estamos aquí en algún momento no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros. El hecho de que le hayamos hablado mal a nuestro prójimo en algún momento, ya ahí está. Entonces, estimado amigo, no necesitas haber matado a alguien, eres pecador. Necesitas a Cristo. No podemos reducirte el evangelio. Oh, ven a Cristo y tu vida va a cambiar. Yo he tratado de cambiar eso. Yo no le digo a la gente venga a Cristo para que tus problemas se acaben y tu vida va a cambiar, aunque en cierta manera va a cambiar. Yo le digo, tú tienes que venir a Cristo porque tú has pecado contra Dios. Y por haber pecado contra Dios, la ira de Dios está sobre tu vida y tendrás consecuencias. Sí, cuando llego a Jesucristo hay muchas cosas en mi vida que sí van a cambiar, pero la motivación no debe ser esa. La motivación es decirle, tú eres un pecador, necesitas salvación, ven a Cristo. Ahora, y Pedro luego les presenta a Jesucristo, los confronta una vez más por su responsabilidad del pecado. ¿Qué hace? Los lleva a las Escrituras una vez más, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Hermano, ¿qué está haciendo Pedro aquí con estos hombres? Los está llevando a sus propias escrituras. Salmo 118, versículo 22, donde se nos habla de esa piedra destinada para ser esa piedra angular. Pero dice, los que eran los edificadores la iban a rechazar. Pero explica el Salmo 118, gracias, que se iba a convertir en la piedra del ángulo. Esta profecía está hablando de la muerte y la resurrección de Jesucristo.
Por eso es que nosotros como creyentes enseñamos que la iglesia está sostenida sobre la piedra que es ¿quién? ¿No era Pedro? ¿No es Pedro? ¿Seguros? ¿Están seguros o no están seguros? Porque dicen que no están seguros. No, Pedro no es el fundamento. Esa roca es ¿quién? Cristo. La iglesia no puede estar fundamentada en un hombre como Pedro, como usted y como yo, porque Pedro era un hombre igual que usted y que yo. La iglesia está fundamentada sobre la roca que es Cristo, esta que ellos rechazaron. Déjeme recordarle un poco en la historia. Los efesios de ese tiempo, bueno, hoy también, pero tenían lo que ellos llamaban una piedra angular. Y eran unas piedras que servían como base, soporte para el edificio. Y antes ellos de ponerla como la base, las examinaban porque necesitaban que todas las demás fueran ajustando en ellas bien, porque si no ajustaban bien, resultaba todo el edificio defectuoso. Muy interesante es que estos hombres, los líderes religiosos que eran los constructores, cuando vieron a Jesucristo que era la piedra angular, lo examinaron y ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Le dijeron, no, tú no eres. Y Pedro aquí le está diciendo, la piedra reprobada, es decir, a Jesús que ustedes examinaron y rechazaron, lo examinaron conforme a la ideología que ustedes tenían. Y por eso le dice, vosotros los edificadores, o sea, ustedes, Dios ahora lo ha constituido o lo colocó como la piedra donde descansa la iglesia. Por eso Jesucristo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Por eso, a pesar de la persecución, la iglesia no es destruida, porque la iglesia no está fundamentada en la idea de un hombre, está fundamentada ¿en quién? En Cristo. Mateo 21, 42, no tiene que buscarlo, solamente tiene que anotarlo. Ahí Jesucristo afirmó que Él era la roca, la piedra viva. Y luego en Romanos capítulo 9, versículo 31 y versículo 30 al 33, Pablo habló sobre esa roca que es Cristo. Así que, estimado amigo, déjeme decirte, se lo digo con amor, con sinceridad y con responsabilidad. La piedra de la cual habla Jesucristo, donde fue fundamentada la iglesia, no es el apóstol Pedro, es Jesucristo mismo. Y sobre él está fundamentada la iglesia, sobre Cristo, y luego los apóstoles pusieron los siguientes fundamentos, y sobre eso es que predicamos el día de hoy. Pedro preparó todo para luego llevarlos al versículo 12, donde y muchos dicen que es el centro del mensaje. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. O la gente dice, bueno, es que tú siempre puedes salvarte de diferentes maneras. Es que todas las religiones creemos en el mismo Dios. No, un momento, pueblo. No todas las religiones creemos en el mismo Dios. Ni tampoco puedes salvarte de muchas maneras. Solo hay una sola manera de salvarte. No hay muchas puertas, hay una sola puerta. No hay muchos caminos, hay un solo camino. Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 14, claramente, versículo 6. Yo soy ¿qué? El camino. No dijo yo soy un camino, dijo yo soy el camino y la verdad y la vida. Y miren lo que dice, nadie es ¿qué? Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, que la única manera de poder llegar al Padre o de poder entrar al cielo es a través de Jesucristo. No hay otro más. Estimado amigo, simplemente Jesucristo. No hay más nadie. Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro? Que Pedro le dice que después de haberles mostrado a ellos
que ellos mataron a Jesús, que Jesucristo, que el Padre lo resucitó, que ellos rechazaron la piedra angular y que Dios la puso como piedra angular y lo ha exaltado. Pero le dice, entiendan algo, si ustedes no vienen a Cristo, no se van a salvar. Se van a condenar con toda su religión y con todo su conocimiento. Palabras más sencillas, más claras, son difíciles de encontrar. Yo no encuentro otras palabras más fáciles en toda la Escritura que estas. En ninguno otro hay salvación. No hay muchos caminos, estimado amigo. Solo hay un camino y se llama Jesucristo. No hay muchas verdades. Solo hay una verdad, es Cristo. La gente dice, pero es que hay muchas religiones. ¿Quién tiene la verdad? La verdad la tiene Cristo. Toda iglesia que te esté predicando a Cristo está predicando la verdad. Toda iglesia o predicador que te esté predicando otra cosa que no sea Cristo está predicando mentiras, sal corriendo. Toda iglesia o organización que te quiera tener entretenido para que no te aburras, no te está predicando la verdad. Por eso tenemos hoy un gran problema en las congregaciones. Las congregaciones no aguantan predicaciones doctrinales, no aguantan predicaciones profundas porque la gente se aburre. Hay que ponerles espectáculos, hay que ponerles luces, hay que ponerles humo, hay que ponerle todo lo que la gente la mantenga entretenida. ¿Sabe para qué? Para que no piensen. Porque cuando la gente empieza a pensar y a cuestionar, empiezan los problemas. Entonces ahí donde entra dice, tú no cuestiones al ungido de Jehová, no toques al ungido, no manches mis vestiduras, y para aquí para allá un montón de tonterías porque la gente no piensa. Cuando la gente empieza a pensar, se salen del embrujo que los tienen. Estimado amigo, no hay muchas maneras de llegar a la vida eterna, solo hay una manera, se llama Jesucristo. Los saduceos, los sacerdotes, pensaban que eran maestros, pensaban que podían guiar a la gente a la salvación. Pedro los confrontó con amor y con la verdad. Le dijo, no, ustedes no pueden llevar a la gente a la salvación. Lo único que lleva a la gente a la salvación es Jesucristo. Solo Jesucristo. Y esto resume algo que quizás usted en algún momento me ha escuchado a mí hablar, que hablamos de las solas de la reforma, que es lo que usaron los reformadores para derribar la argumentación que tenía Roma. Y una de ellos es solo Cristo. Es una de las verdades del Evangelio. Solo Cristo. Solamente por Cristo. No hay otra forma. Y el mensaje tiene que llevarnos a Cristo. Y sabe que quizás para nosotros ya es fácil entender esto, pero para ellos era difícil. ¿Sabe por qué? Porque ya lo dije, los sacerdotes, ellos tenían ese papel mediador entre el pueblo y Dios. Y ahora les están diciendo, no, ustedes ya no tienen ese papel. Ustedes simplemente eran una sombra. O sea, les estaban desbaratando todo el argumento que ellos tenían. Les estaban diciendo, mira, el trabajo que ustedes hacían ya no es necesario. Ya no tenemos que ir a llevarle sacrificios. Ya no tenemos que esperar a que usted entre al lugar santísimo, a santo y lugar al lugar santísimo. ¿Por qué ya no tenían que esperar a que entre al lugar santísimo? ¿Qué había pasado con el velo? Se había roto. Y ahora todo el que cree en Cristo tiene ¿qué? Acceso directo. Yo no le puedo decir a usted, no, hermano, ¿quiere orar? Bueno, tiene que venir y orar conmigo. No, usted ya puede entrar, tiene acceso directo. Usted ya tiene acceso directo para hablar con el Señor, para pedir perdón de pecados. O sea que recibir esa argumentación para ellos era difícil. Ya el mediador no eres tú, el mediador es Cristo. Hoy lo digo también con mucha responsabilidad, lo voy a decir con mucho respeto, pero lo tengo que decir. Estimado amigo que estás en Cristo, María, la madre de Jesús, tampoco es mediadora.
María, la madre de Jesús, simplemente fue un instrumento que Dios utilizó de manera especial, específica, para que Jesucristo naciera, y eso es todo. Fue un instrumento al igual que Moisés, igual que Noé, igual que Abraham, igual que Pedro, igual que usted, igual que yo. Fue un instrumento. Ella no es mediadora. Ella está en el cielo ahorita y no está intercediendo por usted. Ella está en el cielo simplemente ahora adorando a su Dios. El que intercede por usted y por mí se llama Jesucristo. Lo dice Hebreos. Se lo digo con amor y con responsabilidad y con seriedad. No estoy utilizando ningún sarcasmo ni me estoy burlando. Sí, eso te enseñaron, pero la Escritura no enseña eso. Aquí dice, y usted lo está leyendo conmigo, versículo 12, en ningún otro hay salvación. O sea que solamente Jesucristo. Amigo, que estás en Cristo, en Jesucristo encuentras salvación. O encuentras tropiezo. Son las dos cosas. O encuentras salvación en Él, o te tropiezas. No hay más opción. No confíes en ti mismo. Tú no te puedes salvar a ti mismo. Es que yo soy muy buena gente. En términos humanos te podrá alcanzar, pero en términos delante de Dios no te va a alcanzar. Y yo creo que note algo. El texto no nos deja dudas. El texto no dice, tal vez en Jesús hay salvación. Si te esfuerzas un poquito, encontrarás salvación. Tu mérito, ¿no? Pon tu granito de arena. Dios es el 99% y tú eres el 1%. No. En ningún otro hay salvación. No hay opción. ¿Por qué? Solamente en Él. Porque Él es la luz del mundo. Porque Él es el pecado que quita el pecado del mundo. Porque Él es el pan de vida. Porque Él es el agua de vida. Porque Él es el autor de la vida. Porque Él es el alfa y el omega, principio y fin. Porque Él es el león de la tribu de Judá. Porque Él es el buen pastor que su vida da por las ovejas. Porque en Él están todos los tesoros y la sabiduría y el conocimiento. Porque Él sustenta todas las cosas y porque Él es la preeminencia sobre toda la creación. Por eso solamente es Jesús, no hay más nadie. Por eso nuestra esperanza descansa solamente en Jesucristo, en más nadie. La iglesia, el predicador, lo único que hace es guiarte a Jesucristo. Solo Él. En los versículos que miramos, las tuvimos la semana pasada, Él es presentado como el justo, Él es presentado como el santo, como el siervo y como el dador de la vida. Amado, es solo Cristo. Solo Cristo. Y si tú piensas que eres muy bueno, Romanos capítulo 3 nos dice una noticia devastadora. Dice, no hay justo ni uno solo. Ni uno solo. Amigo, si tú confías en ti mismo no te va a alcanzar. Si tú confías en tus obras no van a ser suficientes. Y si estás postergando tu decisión, para mañana puede ser demasiado peligroso. La vida se puede acabar en un suspiro. En un momento. No necesitas estar enfermo. Solo necesitas estar vivo. Pero si vienes a Cristo, estimado amigo, si te arrepientes de tus pecados, si pones tu fe en Jesucristo, hoy puedes encontrar salvación. Hoy puedes encontrar perdón de pecados. Hoy puedes empezar a disfrutar de una vida eterna. Y tú y yo que estamos en Cristo ya, seamos como Pedro, no retrocedamos. Hablemos con amor, pero hablemos con claridad. No diluyamos el mensaje, no adaptemos el mensaje para que la gente se sienta cómoda. No, hay que hablar la verdad. Porque aún en medio de la oposición, Dios abre puertas para que las personas puedan seguir creyendo el Evangelio. Así que yo espero que esta mañana usted pueda salir de aquí con esa convicción que estaba el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Solo Cristo, solo en Él hay salvación. Hermano, este mensaje es demasiado glorioso para callarlo.
Ponga sobre sus pies. Vamos a orar. Antes de orar, déjeme decirte algo, estimado amigo. Quizás te estarás preguntando, pastor, ¿y yo qué puedo hacer para ser salvo? La palabra dice, cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tu pecado. Allí donde tú estás, dile a Jesús que has pecado contra Él. Y que has entendido de que solamente Él puede perdonar pecados. Acércate a Él. Dile que quieres arrepentirte. Es decir, que quieres dar un cambio en tu forma de vivir. Que de hoy en adelante quieres empezar a vivir como dice la palabra. No como dice la cultura o como tú pensabas que deberías vivir. Entonces darás frutos de un verdadero arrepentimiento. Dice la Biblia que habrá gozo en el cielo porque un pecador se ha arrepentido. Padre, te damos gracias porque, aún sin merecerlo, nos muestras tu favor. Padre, porque nos permite escuchar tu palabra, leerla en nuestro propio idioma. Y gracias por la buena noticia de que solamente hay una forma de salvación y es a través de Jesús. Padre, gracias porque nos sacaste de la oscuridad y nos mostraste la luz a través de tu palabra. Señor, yo te pido que tengas misericordia de aquellos que están en medio nuestro que todavía no han creído en ti. O aquellos que quizás están como los líderes religiosos que pensaban que estaban bien, que pensaban que te estaban agradando a ti, pero en realidad estaban alejando a las personas de Cristo. Señor, yo clamo para que en tu misericordia quites el tropiezo que hay en sus corazones. Quita la dureza del corazón. Señor, y puedan llegar a ti hoy en salvación. Padre, yo oro por aquel que no te conoce, que quizás estará pensando, yo estoy bien, yo no le he hecho mal a nadie, o voy a esperar un tiempo más porque no estoy preparado. Que hoy tu Espíritu Santo pueda obrar en su vida y mostrarle que porque no estamos preparados es que más necesitamos de ti. Porque no nos preparamos en nuestras propias fuerzas, sino en la obra que Jesucristo o el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. Señor, obra en ellos. Padre, ayúdanos cada día como iglesia a seguir predicando tu palabra con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido. Padre, obra en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.